Bueno, ahí retrocede, ¿no? Y con este, o sea, ¿qué hace con ese? Retrocede también. Y con este, a lo mejor avanza, o a lo mejor retrocede, dependiendo del objeto. Bueno, no, dependiendo del tipo de interacción que se da entre el objeto ese y el bicho. ¿Sí? Pero hay otras cosas, tú que estás mirando allá, también ves que hay esto en el mundo mismo. Ves ves esta cosa, este objeto. ¿Qué es ese objeto? Porque a estos azules yo los voy a llamar atractores. Y a estos rojos los voy a llamar repulsores. Claro, que yo le presento el azul, interactúa, lo atrae. Y ese que no existe. No existe. ¿Para este bicho existe eso? No. Y este así. La explicación reduccionista te dice que esto lo atrae porque tiene una propiedad atractiva. Le pasa una información, el objeto le dice algo, le pasa una información. Le informa que es atrayente, entonces lo atrae. Y el otro le informa que es repulsivo, entonces lo repele. ¿Qué pasa si yo hago esto? Tomo esta neurona y la dirijo a ese nodo. Y esta otra, y de aquí, y la dirijo a este nodo. Resulta que estos atractores ahora son repulsores. Y los repulsores son atractores. En la calidad de atractor o repulsor, ¿qué tiene que ver con el objeto? No tiene que ver con el objeto. La calidad de atractor o repulsor se la da a este bicho según su estructura. A esa cuestión. Entonces, ¿cómo es que ahora le informa lo contrario? Ahí yo estoy exagerando, evidente que no, porque hay bichos que se comen lo que uno se come y repugna, otro bicho repugna y se lo come al revés. Es evidente, pues. Por eso, ¿qué tiene que ver esto? Es determinar la conducta. Gatilla un cambio, claro, pero el cambio que gatilla depende del bicho, no del objeto. No sé cuál es la realidad de ese bicho. La realidad de ese bicho está en este mundo o está en sus acciones. Y desgraciadamente, resulta ser que tú eres uno así como uno está hecho, porque este observador que está acá mirando todas estas cosas es uno de estos bichos también. Por eso la discusión que siempre tenemos con mi amigo psiquiatra, cuando alguna persona, si lo vemos que su estructura determina, nos metemos en la estructura de su conducta, porque la apreciación de la locura o la esquizofrenia es una apreciación de una tercera persona, pero él, en su estructura, en su visión, en su percepción, es hasta absolutamente... Sí, es posible que sí, pero se muere si tú lo dejas solo. Si no lo alimentas, no lo cuidas, se muere. No, sí, por supuesto, ¿no? En distintos ámbitos van a haber ciertas diferencias, pero en cuanto a lo que es perceptivo de sus imágenes y todo, está absolutamente coherente con su estructura. Bueno, ¿y a ti no te pasa lo mismo en tu cotidianidad? Claro, te pasa igual. Porque resulta que el carácter que tiene una cierta configuración perceptual, el carácter que tiene la ti, bueno, depende de cómo tú lo valores o del estado en que está en el momento en que esa cosa te ocurre. No depende de la cosa, ¿me explico? Este bicho no sabe nada de esto. No tiene idea de esto. Ni
de lo que hay ni de lo que no hay. ¿Ah? Porque lo único que sabe es lo que le pasa a él. Resulta ser que tú eres un científico, ¿ya? Y paraste aquí adentro, estás aquí parado, adentro de este pez. ¿Podrías decir qué fue lo que gatilló la conducta? Si fue esto, o alguna otra cosa, imagínate este bicho además tiene otro sensor acá. Tiene este sensor que es curioso, así, es así. Y que también opera mediante este mismo circuito. Así que los objetos así también son equivalentes. Yo lo veo que avanza. ¿Podrías decir tú cuál de estas cosas fue la que lo hizo avanzar? ¿U otra posible? No puede decir nada. Lo único que puede decir, ocurrió una interacción que hace que gatilla el cambio que tiene como consecuencia el avance. ¿Podrían, mirando las neuronas, decir que fue? Claro que no. Entonces todo ese discurso de la información es insensato, ¿me explico? No tiene ninguna efectividad operacional, ninguna, cero. Y ese discurso de lo real ¿en qué consiste? Lo real consiste en un modo de hablar de la experiencia, no en objetos que existen independientemente, porque la existencia independiente de los objetos, la existencia de los objetos no es independiente del operar del sujeto que dice que esos objetos existen. Entonces no hay independencia ontológica del mundo con respecto al sujeto. Uno puede decir esto es real, claro, puedes tú calificar de real o irreal o ilusorio o alucinado una cierta experiencia que alguien tiene en un contexto determinado, claro, puedes calificarlo de esa manera, pero decirle real o ilusorio no dice de esa experiencia que es allá en el mundo platónico, trascendente, existente, independiente de ti, tal como tú la ves o algo por el estilo. No se trata de que uno tenga un velo así que los sentidos son más o menos malos, así son como Malena, ¿ya? Entonces uno como que ve las cuestiones medias desfiguradas, pero igual las termina cachando. No, no es eso. Es una cuestión cualitativamente de otra naturaleza, es de esa naturaleza. Entonces uno habla de lo real, es un modo de hablar. Si es coherente, consistente, si esta conducta o esta distinción, porque ¿cómo es que uno puede hacer distinción? Claro, porque tú decís, mira qué interesante, tú que estás allá adentro, decís, bueno, pero este pescado es idiota. Porque él no hace distinciones de su estado, no hace distinciones de su estado. Pero acercarse o alejarse son estados del pez. Tú que estás adentro del pez puedes hacer distinciones de los estados. ¿Cierto? ¿Cómo llega uno de estos bichos a ser capaz de hacer distinciones de sus estados? Esa es la pregunta con respecto a los seres humanos, porque es la diferencia que hay entre un ser humano y uno de ellos. Ahora, espérate un poquito. Resulta ser que los seres humanos son de esta misma naturaleza. Cuando está en el lenguaje, hace distinciones de sus estados. Tiene el lenguaje como un instrumento, herramienta que le permite hacer distinciones de los estados que surgen en este flujo del vivir. Y a esos estados que surgen en el flujo del vivir, los puede llamar reales o irreales, o ilusorios, dependiendo de lo consistente o coherente que sean con las circunstancias donde ese vivir se da. Eso es lo real. Pero generalmente uno usa lo real como un argumento para, como dice el señor Maturana, un argumento para obligar. Digamos las cosas como son, lo real. Miren, la verdad de las cosas, la realidad es, y el que sabe cómo es la realidad, somete al otro porque el otro no sabe. Entonces, si tú crees que la realidad es A, y tú crees que la realidad es Z, en algunas dimensiones del asunto la realidad es Jehová, y en otro la realidad es Alá.
¿Cómo vamos a hacer para resolver el problema? La realidad es Aristóteles. Si yo miro por la cuestión, veo algo irreal, pues. Pues yo miro, yo soy Galileo, miré en las lunas de Júpiter, vi una cuestión que es irreal. Es una brujería, una magia. La realidad es esta, la realidad es esta otra. Lo real es que Piñera es lo peor que haya. Mira lo que quiere hacer, llenar, ¿ves? Piñera quiere llenar los sectores termoeléctricos en todo Chile, es lo peor que hay. Después llama por teléfono, nos hacen la central. Ah, mira, ella es lo peor que puede haber porque ahora se está haciendo propaganda, haciéndose lo lindo. Resulta que no hay nada que hagan que no sea un desastre. Cuando uno odia a alguien, si tú piensas que ese plano es odioso, todo lo que hace, todo es de gatilla odio. La realidad es que es odioso, no es que se portó odiosamente contigo un día que estabas discutiendo, ese día te acordás en la fiesta, en que estaba Chacha ahí, y tú te diste vuelta y ella desapareció y estaba con de ahí en adelante, no es que se haya portado odiosamente, sino que es odioso, y todo lo que hace es repugnante. La realidad es que odioso que hay. Parece que es cierto, ¿no? Comprende entonces la realidad es un argumento o es una manera de calificar la experiencia. Y tú dices, bueno, yo la voy a calificar en tanto si es coherente o es coherente en una cierta comunidad, ¿no? Entonces sí vamos a calificar de real. Bueno, entonces claro, eso es rojo, si es realmente rojo, claro. ¿Qué quiere decir que es realmente rojo? Que si yo le pregunto a aquellos que están aquí, apunten a la silla roja, todos van a apuntar a eso. En la misma dirección, ¿me explico? Eso es lo que hace real esa rojidad. Entonces es una manera de calificar la experiencia que no dice nada respecto de si hay o no una cuestión trascendente que la gatilla esa experiencia o que la determina. No dice nada de eso. Podría haberlo, podría no haberlo, quién sabe. Si es que uno acepta que este personaje que está hablando y nosotros como hablantes que hacemos estas explicaciones somos de esta naturaleza. Ahora, si yo no acepto eso, yo acepto esto también para los bichos, pero yo tengo otra propiedad, la propiedad de discernir. Yo tengo, además del cerebro, tengo alma o espíritu o algo, un componente. Porque mi pregunta es esta, la pregunta que uno se hace, hemos dicho, ¿no es cierto?, que los seres humanos son distintos en una cierta dimensión que porque son capaces de hacer distinciones de sus estados. ¿Cómo pueden hacer eso? Porque tienen un componente que se los permite, otra vez, reduccionismo. ¿Cuál es el componente? El alma, el espíritu, la psique, la mente. La mente humana permite hacer eso. Es una explicación, ¿no? Claro, es una explicación que está fuera de la ciencia, que está fuera del ámbito de la ciencia porque es reduccionista. Ese que está viviendo solo la experiencia. En el caso de nosotros, si tenemos el lenguaje, quizás con el lenguaje lo que podemos hacer es modificarlo.